Hola Iglesia, ¿cómo están? Hola Cintel. Hola Lu, ¿cómo están? Hola Iglesia, ¿cómo están? Estamos aquí un ratito experimentando, usando la tecnología full, ¿sí o no? Y así es, Cintel. No sé si recuerdas el domingo octavo cómo Luciana y Fabiana saludaron a los niños. Creo que así tenemos que hacer nuestro inicio. ¡Hola! Hola hermano, ¿cómo estás? ¡Hola! Creo que Sí, 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 ¿ah? creo que para que todos estén motivados. Sí. Ahí, hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta noche de impulso, miércoles. Es una gran noche y yo creo que mientras se van conectando, eh, vayan compartiendo, vayan invitando a sus familiares, a sus amigos y a los mismos miembros de la iglesia para que ya se vayan uniendo. Hoy hay una gran palabra de parte de nuestro pastor Abraham. Amén.
Sí, yo sé que estoy expectante a lo que Dios va a hablar a través de la vida de nuestro pastor. Y sí, ¿no? Compartan la transmisión donde sea, pónganlo en sus grupos de WhatsApp, ahí en su Facebook también para que todos lo vean y sean parte, ¿no? Y para que la iglesia crezca, ¿no? Así es, así es. Y es una manera de poder bendecir a personas que no solo que están a nuestro alrededor, sino a las personas con las cuales estamos conectados. ¿Cuántas personas tenemos en amigos, en Ajá. Facebook? Yo creo que tengo algo de 1000 en recopilación de estos, creo que 15 años desde que empecé a tener mi Facebook. Mira, también debes de tener un montón. Ajá. Tú sí te Ajá. tienes que publicar en TikTok. Por favor, lo tienes que compartir ahí. Ahorita mismo lo transmito, o sea, comparto hasta en TikTok, ¿ah? Es uno de los planes por ahí. Ah, Y ya. te voy a comentar un poquito algo que decías tú, que es importante llegar a las personas, ¿no? Saber cómo conocer la necesidad que tienen muchas de las personas y contactos que hemos conocido en una parte de nuestra vida, que quizás Dios tiene, ¿no? Un tiempo específico donde esas personas tienen que conocer a Jesús, ¿no? Y qué hermoso que nosotros seamos ese Claro. instrumento para que las personas conozcan a Jesús, ¿no? Y eso hablábamos en nuestro devocional del día lunes con los chicos. Hablábamos sobre la compasión que Ah, qué tenía genial. Jesús, ajá, en Mateo 9:34, por ahí, dice que Jesús, al ver la necesidad de las personas, porque las personas lo veían a él, ya sanando enfermos, haciendo muchos milagros, y las personas, muchas de ellas, la Biblia menciona, ¿no? Que solamente seguían por lo que él hacía y no por lo que él era. Y Jesús miraba esa compasión en las personas, los miraba, pero no solamente los miraba, sino que él hacía algo para que ellos conozcan de él, ¿no? Y sepan lo que es estar con Jesús verdaderamente, ¿no? Y eso es bonito, y luego más abajito decía, ¿no? Que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y nos llamaba y nos exhortaba que nosotros tenemos que ser esas personas que con nuestra vida, con todo lo que hagamos, podamos mostrar esa compasión que Jesús tenía por las personas. Hacer algo, no solamente quedarnos nosotros con esa salvación que hemos tenido y no compartirla, ¿no? Porque eso es también egoísta, ¿no? Entonces, qué bonito sería que nuestra vida sea un instrumento para que puedan conocer a Jesús, ¿no? Y eso hablamos en el devocional. Claro, y wow, qué genial, mira que hemos comenzado con esto de poder compartir. Aquí, hermano, por favor, vete al final de la pantallita, ahí dice compartir, le das clic y le das publicar en tu muro. Y Ajá. estas miles de personas van a tener la opción de escoger el poder ver esta transmisión y el poder recibir la palabra de Dios. Así es. Cine, ¿recuerdas el domingo que en Zona Kids estuvieron haciendo el slime? Ajá. He visto varios papás que han estado publicando que sus hijos estaban haciendo el slime y Ajá. wow, la Creo verdad que yo que me quedé porque yo desde hace días desde hace tiempo estoy que quiero hacer mi slime y no puedo porque cuando trabajo me gustaría estar sí, ¿no? Por el estrés para y todo. desestresarme un poco. Ajá. Sí, yo creo que los papás son los más emocionados cuando viven la dinámica, y ellos no son los que... Así que, iglesia, si quieres aprender a hacer slime y también escuchar un poco del tema que se compartió en Sana Kids, ahí está la transmisión para que hagan su slime y también escuchen lo que hemos hablado, ¿no? Y se animen, pues. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Yo lo voy a volver a poner porque tengo que tener mis planes. Estoy con Ajá. full trabajo ahora. Te cuento que estoy con full cosas en toda la semana, pero me tengo que dar mi tiempito para hacer mi plan porque es la única forma de ir trabajando Sí, e ir desestresarte. desestresándome. Sí, hazlo, de una. Así es. Y te tomas una foto, lo grabas y etiquetas a Zona Kids. O mencionas a Sí, Zona Kids. hashtag Zona Kids. Ajá. Sí. Sí. El día de mañana ya tenemos nuestra reunión online, oración De oración. online a las 6 de la mañana. Así Mismo es. gallo. Levantándose tempranito. Pongan la alarma, hermanos, 6 de la mañana, no 6 de la tarde, 6 de la mañana.
incluso antes, a Sí, 5 por y favor. 5:40, con cosa que no se le escucha la voz toda mañanera, por ahí toma un cafecito para Ajá. despertarse y no dormirse en media oración, porque como las cámaras están apagadas, uno no sabe qué está haciendo el hermano detrás, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que hay que poner por ley que todos los hermanos tengan su cámara prendida. Sí, ¿no? Sería bueno, sería bueno. Sí, sí, te cuento de que realmente estas reuniones de oración online están siendo de mucha bendición Ujú. y lo he podido ver de manera muy cercana como Dios ha estado respondiendo las oraciones que hemos puesto en petición. Yo hace unas semanas tenía una amiga que le dio COVID y Wow. ha estado bien delicada. No ha estado grave, pero está bastante delicada. Eh, ella aparte también tiene algunos antecedentes de alguna enfermedad por ahí y bueno, su cuerpo de todas maneras estaba mucho más vulnerable, ¿no? Claro. Y se ha librado, incluso estuvo a punto de que la puedan internar, la puedan oxigenar, ¿no? Y era algo que ella no quería porque también tiene sus pequeñas chiquititas, ¿no? A sus hijitas. Entonces pusimos esta petición de oración en la reunión online, en la oración online y realmente esta semana, en estos días, ya me he comunicado con ella ya está bien, Wow. realmente yo sé que ha sido Dios guardando su vida porque ella de todas maneras me expresó bastante el temor que tenía de que ya todo acabara en ella, ¿no? Porque se están viendo tantos casos y yo le dije, no, Dios tiene, Dios Un tiene todavía control. un plan para tu vida. Ujú. Confía y desecha ese pensamiento que puedas tener de temor, de muerte. Así es. Deséchalo, déjalo de lado, no te adueñes de eso. Déjalo de lado y deja que Dios gobierne en tu vida, deja que Dios haga lo que tenga que hacer, porque estoy 100% segura de que estoy muy, muy segura de que Dios tiene planes para tu vida. Así que Amén. tranquila, confía ve tranquila, ¿no? Y bueno, ya está bien, Wow. tiene la esperanza de ya muy pronto poder estar cerca a sus hijitas. Entonces, realmente Dios está respondiendo. Si es que tú tienes una petición de oración en iglesia, en la parte de arriba ya hemos puesto el link para las peticiones, que dice queremos orar por ti. Haz clic ahí, pon tu petición de oración realmente, porque queremos estar orando en grupo, como iglesia, queremos estar orando sabemos de que Dios siempre va a hacer voluntad. Así es, así es. Porque Dios promete no responder cada uno y escuchar cada una de nuestras oraciones. Y justo me hacía recordar también que, bueno, en los devocionales que tenemos también tenemos un tiempo de oración y de verdad que son oraciones. Y también esas mismas peticiones las poníamos en el grupo en la oración online. O sea, como que se reforzaba, ¿no? Y ahora esta semana Cari nos dijo, que su familia, como estaba, su cuñado se había contagiado de COVID y toda su familia también estaba en riesgo, ¿no? Especialmente su hermana y sus sobrinitos. Ella nos comentó que su cuñado ya está, o sea, recuperándose a como estaba, ya está mucho mejor, necesita un poco de oxígeno, pero ya, o sea, el cambio y la recuperación ha sido súper rápido, él se siente mucho mejor. Y sí, o Bueno, sea, es bonito saber que Jesús responde nuestras oraciones cuando estamos juntos como iglesia intercediendo por esas peticiones, ¿no? Yo quiero animar a los hermanos, ¿no? A que quizás, ¿no? Quieren orar o inclusive agradecer por lo que están pasando, ¿no? O alguna pequeña cosa que quieran sí. pedir y algún anhelo de su corazón, no sé, un sueño que puedan tener, que lo pongan ahí en los pedidos de oración, ¿no? En el link que está en la parte de arriba en la descripción y poder orar por eso. Y yo sé que Dios va a responder esa oración también. Así es, sí, Ujú. es la verdad que Dios en medio de la dificultad nos muestra su mano y Así dice, es. aquí estoy, si bien cierto, estamos en este mundo lleno de cosas tan humanas, de dificultades, de todas
las circunstancias que podemos pasar, porque sí, estamos acá en ese mundo, ¿no? Pero a pesar de todo, Dios está con nosotros y siempre va de nuestra mano, ¿no? Así y es. eso es algo muy, muy alentador para seguir adelante y poder darle fuerzas a las personas que de repente todavía no conocen la palabra de Dios. Yo creo que la mejor manera de poder predicar es demostrando cómo es tu relación con Dios, ¿no? Cómo, es como cuando yo voy y yo les cuento a mis amigas, a mis compañeros de trabajo, les cuento el amor que yo tengo con mi esposo, ¿no? La relación que tenemos y ellos me miran y dicen, ay, se nota que están enamoradas, ¿no? Y esa relación creo que también debemos demostrarla con Dios, ¿no? Decir, sí, mi Dios siempre me responde, Dios siempre está conmigo, Dios siempre me alienta, Dios cuando pasa una dificultad, Dios está ahí para mí. Entonces, para que ellos tengan ese hambre de también tener esa relación con Dios, ¿no? Yo creo que esa es la manera más bonita y más viva de poder predicar y poder hablar de Dios. Así es. Wow. Sí, creo que ya hemos hablado mucho por hoy. Sí. Ya es demasiado. Iglesia, los dejamos por este tiempo. Ha sido un gusto poder al menos poder compartir un poquito más con ustedes, estar un día más acá con Sindel hablando. Y iglesia, los dejamos. En breve vamos a tener un tiempo de adoración y también va a venir el pastor Abraham con una palabra para esta noche de impulso. Amén. Así que nos vamos. Cuídense todos. Chao, Sindel. Chao, Lu. Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré.
regocijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. ¿Cómo están, amados hermanos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es una, es una bendición estar con ustedes aquí una vez más, eh, tratando de poder conectarnos de una mejor manera. Ya saben, por todo esto de la cuarentena, no es fácil hacer todo esto, ¿no? Hay circunstancias diferentes, ¿no? Hay circunstancias que se dan y nos tenemos que adecuar, tenemos que adecuar a eso. Amén. Así que el día de hoy tenemos una palabra de Dios especial. Yo creo que siempre tenemos una palabra de Dios especial para nosotros, así que yo les voy a pedir que por favor estemos atentos a lo que hoy Dios nos quiere hablar, a lo que hoy Dios nos quiere transmitir. Amén. Eh, Así que primero vamos a orar. Amén. Oramos. Señor Jesús, Padre Celestial, yo te doy las gracias esta noche. Gracias porque tú estás con nosotros. Tú estás, Señor, en medio de toda situación, en medio de cualquier circunstancia, Padre. Y aquí estamos hoy. Aquí estamos delante de ti, Señor, creyendo que tú eres el único que sostiene nuestras vidas, que tú eres el que está con nosotros siempre, Padre. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Dios. Amén y amén. Amén, amados hermanos. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta noche? ¿Qué tal el tiempo de alabanza? El tiempo de adoración. Eh, Siempre es bueno tener tiempo para adorar a nuestro Dios. Amén. El título de la prédica de hoy es Aprendiendo a caminar sobre el mar. Y quiero leer este pasaje, ¿okay? Que está en Mateo 14, 28 al 32. Mateo 14, 28 al 32. Dice la palabra de Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Esta hermoso relato que nos da la Biblia, este, tiene muchas, digamos, muchas cosas en sí, ¿no? Primeramente, que nos podamos imaginar este tiempo, ¿verdad? Jesús estaba, habían tenido el milagro de la alimentación a los 5.000 con los panes, con los peces. Había habido un gran milagro y después de esto es que se da todo este tiempo, ¿no? Jesús manda a sus discípulos a que avancen primero que él. eh, y Jesús se retira a orar. Ocurrieron muchas cosas, el mar comenzó a haber fuertes vientos, se levantaron olas y vieron circunstancias en ese momento, ¿sí? Yo quiero que nosotros podamos imaginar este tiempo, imaginar el milagro, el milagro cuando repartieron a más de 5.000 personas, porque la Biblia dice que eran 5.000 varones, ¿no? Pero como siempre la Biblia cuenta de esa forma, pero habrían más de 5.000, porque había un niño ahí con los panes y con los peces, con fiambre, ¿no? Había un niño, me imagino que habría mujeres, habría mucha gente. Entonces, solamente imaginarnos 5.000 personas ya es bastante, ¿verdad? Imagínense unas 10.000 personas. Y los discípulos habían pasado por esto. Y pues les viene este tiempo. Yo creo que los discípulos estaban en un tiempo de aprendizaje. Un tiempo de aprendizaje. Jesús los estaba llevando a este tiempo. Un tiempo especial para aprender. Porque les faltaba aún muchas cosas. Estaba aún creer muchas cosas. Pero vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 14 y 15. San Juan, capítulo 6, versículo 14 y 15. Quiero que al leer esto nos pongamos en esa situación en que Jesús termina el milagro de los 5.000, alimentar a los 5.000, y comienza a los discípulos a decirles, vayan primero ustedes. ¿Sí? Vamos a leer San Juan. Dice, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. ¿Sí? Y también quiero que leamos Mateo 14:22, capítulo 14, versículo 22. Mateo, capítulo 14, versículos 22, ¿qué dice? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, pongámonos en estos dos momentos, terminando el milagro y cuando vio Jesús que la multitud estaba emocionada por lo que había pasado, porque no era,
¿Aló? ¿Aló? Está en pantalla negra. Buenas noches, Iglesia. Hubo eh, un pequeño problema técnico. Bueno, continuamos, ¿ok? Continuamos. Estábamos en... Déjenme ver mis apuntes porque ya se fueron también mis apuntes por acá. A ver, ya está. Ahora sí. Ok. Entonces estábamos en la parte donde Jesús había terminado de hacer el milagro con los discípulos y ahora despedido a sus discípulos diciéndoles que ellos se apresuraran primero a ir, que ellos vayan. Ahora, es interesante ver que algo estaba por pasar aquí, ¿verdad? Porque Jesús, o sea, en ese momento en que Jesús se da cuenta de que la gente eh, este, estaba emocionada por lo que había pasado, entonces ¿qué pasó? Ellos estaban esperando un profeta, ellos estaban esperando esto, dice acá la Biblia. Y aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Y entonces Jesús ahí entendió, estas personas quieren en este momento hacerme rey, querían apoderarse, él sintió esto, entonces sabía que no era el momento que los discípulos tenían que ver esto o era mejor terminar ahí esa situación. Entonces, dice la Biblia que enseguida Jesús, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, ¿ok? Eh, no era el momento todavía en que tenía que pasar esto. No era el momento todavía. Entonces, por eso es que Jesús los aparta y dice la Biblia que enseguida les dicen que suban a las barcas. Entonces, la gente estaba aquí emocionada por todo lo que estaba pasando, pero no era el momento en que tenía que pasar eso de que a Jesús le iban a hacer rey de esa forma. Y saben que Jesús rápidamente hizo subir a sus discípulos a la embarcación para alejarlos de esa situación. La Biblia dice enseguida, ¿verdad? Enseguida. Eso es lo que dice la palabra de Dios, enseguida. Que lo traduce del griego anaskazo, anaskazo, que se puede también, que quiere decir obligar, hacer algo con urgencia, como con una necesidad apremiante. O sea, fue algo que Jesús lo hizo rápidamente. Dijo, tienen que irse. A sus discípulos les dijo, vayan. Jesús, conocía el corazón de sus discípulos. Aún tenían mucho que aprender. Y es así, el maestro conoce nuestro corazón y sabe lo que es necesario que aprendamos. Él
sabe qué es lo que tenemos que aprender y sabe cuándo una situación se torna de una forma y no tenemos que estar ahí. El maestro sabe, conoce nuestro corazón. Ahora, en Mateo 14:24, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, por viento era contrario. ¿Sí? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Esto está en Mateo 14:24. En Mateo 14:24. Ahora, esta vez Jesús no era con ellos. Jesús se había quedado en la orilla, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Jesús se había quedado en la orilla. Ya no estaba con ellos. Los discípulos estaban solos en esa situación. Ellos venían después de un fuerte trajinar, ¿verdad? Después de la alimentación a los 5,000, este milagro. Fue un milagro tremendo, pero también cansado. ¿Se imaginan 12 alimentando a tantas personas? ¿Se imaginan el tener que estar repartiendo los panes, los peces, estar haciendo grupos de personas quizás? Y dice la Biblia que Jesús les dijo, recojan todo y que nada sobre. O sea, estar repartiendo y recoger después todo esto. Fue un trabajo arduo. No era que fue algo mágico, que de repente aparecieron los panes en las manos de las personas, los peces también, y de repente se recogió todo lo que había quedado. No, hubo trabajo. Los discípulos tuvieron que repartir, tuvieron que recoger lo que había sobrado también, porque Jesús así lo había dicho. Entonces, era un día cansado. Es más, ya estaba por anochecer. O sea, ese milagro se hizo a media tarde, mejor dicho, ya casi anocheciendo, como decimos, ¿no? Tarde noche. Y entonces estaban cansados. Y, y, y no nos ha pasado que, bueno, y en ese momento que ellos estaban remando, dice la Biblia, ocurrió una tempestad. Después de haber vivido este hermoso tiempo, quizá ellos aún estaban hablando de eso. Pero quizá en el camino, en la ellos todavía conversaban, oye, sí viste cómo de la nada salían los panes, los peces, viste cómo pasó todo esto. Quizá seguían conversando, en ese momento se levantó los vientos, comenzaron a ser contrarios a la embarcación. Yo quiero que puedas imaginarlo, ¿no? Conversando ellos, navegando ahí, remando y diciendo, oye, sí, fue fuerte, ¿verdad? Fue algo especial ese tiempo. Oye, sí, Pedro, cómo salieron los panos, ¿no? Qué extraordinario. Y en ese momento se levantan los vientos contra la embarcación. ¿No nos ha pasado, no te ha pasado que después de haber experimentado genial en el Señor, se vienen circunstancias adversas, después de haber tenido un tiempo excepcional con el Señor, no se vienen circunstancias que tú dices, ¿por qué después de haber tenido esto me viene tal situación? Ahora, también tenemos que notar que los discípulos, a pesar de todo lo que habían vivido, ¿verdad? Quizá ellos hubieran querido decir, wow, qué milagro tan tremendo. Sí, es mejor quedarnos aquí y seguir celebrando con las personas, ¿no? Por lo tremendo que fue el milagro. Pero Jesús le dijo enseguidamente, no, vayan. Y ellos obedecieron. No dijeron, Jesús, pero mejor nos quedamos, no. Obedecieron al maestro. Obedecieron al maestro. Entonces, ellos fueron obedientes a subir a la barca. El temporal que pasaron en ese momento no era producto de algo, de una desobediencia, sino era producto eh, de una obediencia. Voy a decirlo de nuevo. Todo lo que estaba pasando estaba dentro de los planes de Dios. Como Jonás que huyó y hubo una tempestad y tuvieron que arrojar al mar porque era producto de su desobediencia. Aquí todo lo que estaba pasando estaba de los planes de Dios. Y aquí podríamos decir, encaja la frase, ¿no? Que muchos dicen, todo obra para bien. En ese momento, todo lo que estaba pasando, obraba para bien. Entonces, eh, también eso nos va a pasar a nosotros. Habrá momentos
Habrá circunstancias en que Dios usará ciertos temporales de nuestras vidas para enseñarnos algo. Ciertos tiempos, ciertas circunstancias para enseñarnos algo. Y quizá vamos a sentir que Jesús no está con nosotros, que no está en ese momento en la barca. Pero ¿saben qué? De algo tenemos que estar totalmente seguros y es que Jesús está en control de todo. Él está en control de todo. Él está en control. Y quiero que leamos San Juan capítulo 6, 19, por favor. San Juan capítulo 6, versículo 19. Dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús, daba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Yo quiero decirte algo esta noche. Jesús te dice, no temas, soy. Sea la circunstancia que estás pasando, sea el momento que estés pasando, hoy el Señor te dice, no temas, soy yo. Primeramente, debemos ver que ellos estaban cansados. La barca ya estaba lejos. La barca estaba lejos de donde estaba Jesús. En griego dice estous polous, muchos estadios. No quiere decir que eran estadios como nosotros conocemos, un estadio de fútbol, no, no, era una medida. El estadio era una medida. Un estadio mide cerca de 180 metros, un estadio. Y Juan nos dice que los discípulos ya estaban a 25 o 30 estadios, o sea, cerca de 6 kilómetros. Que te puedas imaginar, está remando 6 kilómetros, más o menos, tanto tiempo remando y de repente en contra. Qué difícil, ¿verdad? Después de haber estado repartiendo esos panes, sí, fue muy bueno, pero cansado, después de haber estado haciendo todo eso, 6 kilómetros, toparse con una tempestad, con vientos fuertes. Y ¿saben qué? En ese momento que Jesús se acercaba a ellos, era la cuarta vigilia de la noche. O sea, aproximadamente entre las 3 y 6 de la mañana. O sea, ya casi amaneciendo. O sea, se habían pasado toda la noche remando. Se habían pasado toda la noche ahí. Y estaban cansados. Estaban cansados de remar. Hay muchas circunstancias en nuestras vidas que nos cansan, ¿verdad? Quizá sabemos cómo manejarlas. Quizá hay situaciones que las vivimos día a día, quizá algún problema de salud, no lo sé, pero que hemos aprendido a manejarlas, pero que está desgastándonos, que nos gasta, que nos cansa. Pero saben que los discípulos conocían de eso. Los discípulos conocían del mar, conocían ese mar. Pero ¿saben de qué no conocían? No conocían de hombres caminando sobre el mar, sobre las aguas. No, quizá habían escuchado porque bueno, siempre los pescadores tienen anécdotas, supersticiones, quizá tenían simplemente historias que cuentan los pescadores, pero nunca habían visto a un hombre caminar y era de madrugada, 4 o 5 de la mañana, después de estar cansados y de repente aparece un hombre caminando sobre el mar. Y eso los llenó de temor, era algo que no conocían. Y quiero que leamos esto que dice en San Mateo 14, 26. ¿Qué dice? Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar,
se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voz de miedo. Se turbaron, dieron voces de miedo. En el griego, para la palabra voces de miedo, también dice, clamaron a gritos. O sea, era como, ¡wow! ¿Qué es eso? Se desesperaron, clamaron a gritos, ¿qué es eso? Porque no conocían eso, no sabían lo que era. Un hombre caminando sobre el mar. Estamos a 6 kilómetros. Que estaban en el medio del mar. ¿Saben qué? Va a haber cosas que quizás sientas que no vas a poder manejar, que te van a llenar de temor, quizá te van a hacer gritar de espanto, quizá algo que no puedas entender, quizá una circunstancia muy adversa, una enfermedad que llegó de repente, no lo sé, una situación que inundó tu casa de repente, así como esos vientos, así como ese hombre caminando sobre el mar, algo inesperado, algo que no conoces, algo que no esperabas, nada. Y te llena de temor y te llena de miedo. Pero quiero que leas Mateo capítulo 14, versículo 27. La palabra de Jesús dice, en Mateo 14, 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y saben que Dios nos alienta con esas palabras hoy. Yo soy, no temas. La adversidad no es una señal de que Dios está disgustado, ni la prosperidad es señal de que es el favor de Dios. La riqueza no es igual al favor de Dios, ni la pobreza a que Dios está disgustado contigo. Porque hay muchas personas que tienen mucho dinero, pero su corazón está muy lejos de Dios. Como también hay personas que tienen muy poco dinero y también su corazón está lejos de Dios. Entonces, ni la prosperidad no es señal del favor de Dios. No toda persona próspera es porque Dios está con él. No. La enfermedad no es una señal de una fe pobre o inadecuada. Ni la salud, ni la buena salud es señal de una gran fe. ¿Saben qué? Jesús dice que Dios hace que el sol de su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. Es así. El sol saldrá para todos, la lluvia caerá para todos, por igual, para el bueno, para el malo, para el que hace cosas buenas, para el que hace cosas malas, para todos, para el que se pone vacunas cuando no se debe poner, como para el que está luchando, salvando vidas. El sol sale para todos, sobre justos e injustos. ¿Y saben qué? Él continúa viniendo a nosotros en medio de nuestros problemas, en medio de circunstancias difíciles, diciendo, confía, soy yo, no tengas miedo. Y eso es lo que Dios te dice esta noche. Confía, no temas, soy yo, no tengas miedo. Confía, no temas, soy yo, dice el Señor. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Por qué dudas? ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué hay duda en tu corazón? Quiero que volvamos a leer el versículo que leí al principio, que está en Mateo 14, 28 al 32. Mateo 14, 28 al 32 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Era Jesús. Pero él al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Pedro estaba aprendiendo del maestro. Él estaba aprendiendo. Pedro sabía que solo necesitaba que el maestro hable para que las cosas sucedan. Solo necesitaba de la voz del maestro, de la palabra, para que las cosas sucedan. Ya lo había visto en el milagro. Ya lo había visto. Cuando el maestro agarró los panes, los peces, dio gracias y los repartió y dijo, repartan. Él había visto al maestro y él dijo, si tú hablas, si tú lo dices, yo voy. ¿Saben qué? Las cosas comenzaron a suceder. Yo pienso que fue algo extraordinario. Pedro bajando, estaba todavía los vientos fuertes y Pedro bajando al mar y las olas moviéndose. De repente veía a Jesús arriba en un momento y en otro momento veía a Jesús abajo y en otro arriba, pero su mirada estaba puesta en Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado al mar y con una pequeña ola nos revolcado, nos ahogado? O cuando viene una fuerte ola y no sentimos el piso, el piso en el mar, nos desesperamos. Ahora imagínate tener las agallas de bajar en medio de los fuertes vientos y pisar en el mar. Y dice la palabra que Pedro comenzó a caminar y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Solo necesitó que el maestro le diga, si eres tú, manda que lo haga. Y yo iré, y yo voy a creer. Pedro había puesto su mirada en el maestro. Mirando al maestro, comenzó a caminar sobre las aguas. Yo quiero que te imagines eso. Quiero que seas un observador desde la barca. Imagínate que estás en la barca, imagínate que Pedro está comenzando a bajar y el maestro está a una distancia lejana y tú ves a Pedro caminando. Lo estás mirando. ¿Te imaginas esa escena? Después de los milagros del milagro que había pasado, ver otro más y los discípulos estaban mirando esto. Y Pedro estaba ahí y comenzó a caminar. Las olas inmensas estaban ahí estaban todavía. Pero la mirada de Pedro estaba en Jesús. Lo veía bajar, lo veía subir quizá. Y la mirada de Pedro estaba en Jesús. Y él caminando y caminando y caminando sobre las olas. Pero en un momento, la mirada de Pedro comenzó a ponerse sobre las olas inmensas, sobre esas circunstancias adversas. Comenzó a ver y comenzó a hundirse. Falló. El milagro estaba sucediendo, pero Pedro comenzó a poner su mirada en esas circunstancias. Después de haber vivido tremendo milagro de alimentación a los 5.000, después de haber empezado a caminar sobre las aguas, se fijó en las grandes olas que producto del viento los hacía crecer más y más. Y comenzó a hundirse. Tuvo miedo, dice la Biblia. Tuvo miedo y se comenzó a hundir. Pero el milagro se estaba haciendo. Estaban dos hombres ahora, ya no era uno, eran dos caminando sobre las aguas. Pero Pedro, y quizá como muchos de nosotros, comenzamos a poner
nuestra mirada en las circunstancias, en los problemas. Y nos olvidamos que tenemos al Maestro diciéndonos, ven, qué importante es mantener tu mirada en Jesús. Es importante. ¿Tú no has escuchado que hay algunas personas que han puesto tanto fe en Dios y que pasan por circunstancias tan difíciles, pero tú siempre los ves con una cara como si no hubiera pasado nada? Como si no hubiera pasado una situación difícil en su vida, no estuviera pasando por una circunstancia trágica en su vida, y tú lo ves como si no hubiera pasado nada, o como si no le estuviera pasando nada. Y algunos les preguntan, ¿cómo puedes sobrellevar eso de esa forma? ¿Cómo puedes sobrellevar esa situación tan difícil? Y cuál va a ser su respuesta de estos cristianos. Va a ser, es que mi vida está puesta en Jesús. Mi mirada está puesta en Jesús. ¿Y dónde está puesta tu mirada? Yo me pregunto esta noche, Abraham, ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde? Incluso cuando Pedro falló, Jesús estaba ahí para salvarlo, ¿saben? Incluso ahí. Pedro sabía a quién clamar en el momento de la crisis. Él sabía. Miren, ahí estaba Pedro. No dice la Biblia si estaba más cerca de Jesús o estaba más cerca de la barca, pero tenía muchas personas atrás, unos 12 atrás de él. Y no dijo, ayúdeme por favor. No dijo, Pedro, lánzame algo. Lánzame una soga, Pedro. Ya pues, Juan. Perdón, Pedro es el que estaba ahí. Juan, lánzame una soga. Vamos, por favor, ayúdeme. No, Pedro no dijo eso. Pedro no miró atrás a ver quién lo podía ayudar. Sus amigos. No. Pero, sálvame. Señor, sálvame. Eso es lo que dijo Pedro. Pedro supo a quién clamar en momento de crisis. Entonces Jesús trajo a Pedro de regreso a la barca. ¿Saben qué? La poca fe, la poca fe te va a guiar a la duda y a la distracción. Y quizá esto va a hacer que te hundas bajo el viento y las olas. Pero también hay algo cierto. Y es que esa poca fe hizo que Pedro dé unos pasos sobre el mar, sobre las olas. Esa poca fe hizo que Pedro clamase. Esa poca fe lo hizo clamar cuando se estaba hundiendo. ¿Saben qué? Cuando empezamos a ser discípulos del Maestro, discípulos de Cristo, vamos a empezar con esa poca fe. Pero yo te aseguro algo, que el Maestro va a estar contigo. El Maestro va a estar contigo y hará que esa poca fe crezca. Hará que esa poca fe crezca. ¿Qué dudas? Tener duda es estar dividido en dos. Pero la verdadera fe se enfoca en Jesús. Ahora, ¿en qué basas tus dudas? ¿En qué basas tus dudas? ¿Acaso Dios ha sido infiel? ¿Alguna promesa? ¿Acaso tu problema es tan nuevo y tan extremadamente difícil que Dios no puede hacer nada? ¿Dios no puede ayudarte? ¿Acaso Dios ha abolido sus promesas y ya no las hace válidas? ¿Acaso Dios ha cambiado? Dime, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudamos? Y si nos hacemos esta pregunta esta noche, es seguro que simplemente vamos a decir, Señor, no tiene sentido el dudar.
cuando sabemos que tú estás ahí. Lo bueno de todo es que Dios está con nosotros, enseñándonos y haciendo que nuestra poca fe crezca. ¿Y sabes qué? Una vez más Él te dice, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas, Abraham? Una vez más esta noche Él te dice, ¿por qué dudas, Peter? ¿Por qué dudas, Lucía? ¿Por qué dudas, Sofía? ¿Por qué dudas, Sin? ¿Por qué dudas, Stephanie? ¿Por qué dudas? Y pon tu nombre, pon el nombre de la persona. Pon tu nombre y di, ¿por qué dudas? Así como cuando Jesús estaba tomando la mano de Pedro, le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dijo, no tienes nada de fe. Le dijo, de hombre de poca fe. Estaba aprendiendo Pedro. Sí, tenía poca fe, pero ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y hoy Dios nos dice, ¿por qué dudas? Pero ¿saben qué? Él te está diciendo esta noche, ven, caminemos sobre las. Ven, no dudes, yo estoy aquí. ¿Qué te parece si nos arriesgamos, ponemos nuestra mirada en Jesús y con esa poca fe que tenemos, nos aventuramos a caminar sobre las aguas, a caminar sobre el mar mirando al Maestro? Porque cuando Él te dice, ven, es porque Él te está llamando. Y Él nos está dando, iglesia, a salir, nos está llamando. Hoy Él te está llamando y te está diciendo, ven, ven, camina conmigo, aprende a caminar conmigo sobre las olas del mar. Así, en este momento, Dios, sí, cuando está los vientos fuertes, sí, dudes, pero las olas son muy grandes, los vientos son muy grandes, Dios, que se calme un poco. No, ahora ven. En estas circunstancias, Señor, sí, no dudes. Aquí estoy yo. Yo soy. Wow. Qué tremendo. Amén. Qué tremendo lo que Dios nos dice esta noche. Yo quiero, hermano, que tú lo tomes, que tomes esta palabra y digas, sí, Señor, yo voy. Yo voy. Amén, hermano. Gracias por unirte. Gracias por ser parte de Manuel, por conectarte. Gracias por compartir. Quiero orar un momento para terminar este tiempo. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú nos has hablado. Hemos tenido problemas técnicos, Señor, lo sabemos, pero a pesar de eso, tú nos has hablado esta noche, Señor Jesús. Gracias. Gracias. Gracias porque has llenado mi corazón, has reconfortado mi vida esta noche. Y esta noche yo te digo, sí, Señor, voy. Y voy a caminar contigo sobre las olas del mar. Amén. Amén. Gracias. Gracias, iglesia. Dios los bendiga. Nos vemos mañana, muy temprano, los que se conectan por la oración online. Y bueno, en nuestras reuniones de esta semana. Dios los bendiga. Los amamos mucho. Nos vemos.